Recuerdo el día en que todo cambió. El sol brillaba intensamente, pero no podía sentir su calor. Mi madre estaba a mi lado, y su mirada era una mezcla de amor y tristeza. El carro se detuvo y la puerta se abrió. Un hombre apareció frente a mí, y mi corazón se disparó. Era mi padre, a quien apenas conocía. Me observaba con una mirada severa, y no podía entender por qué estaba allí, lejos de la seguridad de los brazos de mi madre. «Mamá, ¿por qué me dejas?», pregunté, con la voz temblorosa. Quería que ella dijera que todo estaría bien, que no necesitaba irme, pero su mirada se desvió y comprendí que las palabras que necesitaba escuchar no vendrían. «Volveré, mi amor. Te prometo que volveré», respondió, con la voz entrecortada. Quería creerle, pero la incertidumbre era como una sombra que me seguía mientras la puerta del carro se cerraba tras de mí. El sonido del motor rugiendo parecía un grito de despedida. Al entrar en la casa de mi padre, la atmósfera era pesada y opresiva. Las paredes eran de un tono gris verdoso, y el aire olía a moho. No había risas, no había calor, solo silencio. Él estaba parado en la sala, con los brazos cruzados, y me observaba como si yo fuera una intrusa. «Tú eres Sofía, ¿verdad?», dijo, con una voz fría como el hielo. Asentí, tragando en seco. «Aquí vas a obedecer las reglas. No quiero desobediencia». Aquellas palabras cortaron más profundo de lo que esperaba. ¿Qué había hecho para merecer eso? Solo quería un hogar, un lugar donde pudiera sentirme segura. Los días pasaron lentamente. La soledad se instaló en mí como una vieja amiga. Me sentaba en un rincón de la sala, dibujando figuras con tiza en el suelo, intentando escapar de ese lugar que no me acogía. Mi padre rara vez hablaba conmigo, excepto para decirme lo que debía hacer. Con cada orden, me sentía más pequeña, como si mi esencia estuviera siendo borrada. «¿Por qué no haces tus tareas, Sofía?», me preguntó una vez, con una voz cargada de decepción. «Si no lo haces, tendré que castigarte». El miedo se alojó en mi pecho como una piedra pesada. Quería gritar que solo era una niña, que necesitaba cariño y comprensión, pero las palabras no salían. Un día, mientras estaba sentada sola en mi cuarto, él entró sin tocar la puerta. Temblé al verlo. Su mirada era penetrante y no sabía qué esperar. «No puedes quedarte aquí solo soñando despierta. Ve a la escuela y haz amigos», ordenó, pero su tono sonaba más como una amenaza que como un consejo. Solo asentí, sabiendo que no había espacio para contestar. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que cada día era una lucha. La luz del sol parecía un recuerdo lejano, y la oscuridad se convertía en mi único consuelo. Quería entender qué había pasado con mi madre, por qué no estaba allí conmigo. El miedo y la rabia se mezclaban dentro de mí, y no sabía cómo lidiar con eso. «Esto no es justo», susurré para mí misma en una noche silenciosa. La soledad era casi palpable, y me preguntaba si algún día podría escapar de esa prisión. Las paredes de la casa de mi padre parecían cerrarse a mi alrededor, y me sentía cada vez más perdida. Una noche, mientras mi padre dormía, me levanté y fui hasta la ventana. Miré la luna llena, tan brillante y distante, brillante. «Un día encontraré a mi madre», prometí a mí misma. «Un día me liberaré», pero la incertidumbre aún pesaba en mi corazón, y sabía que el camino sería largo y difícil. La vida que soñaba parecía tan lejana, como una estrella que se apagaba en el horizonte, pero tenía que creer que, en el fondo, había una salida, y por más que el miedo me consumiera, estaba determinada a encontrar esa salida, incluso si tenía que enfrentar lo desconocido. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas sucias de la casa, creando un patrón de sombras en el suelo que reflejaba la confusión en mi mente. Era un día como cualquier otro, pero sentía que algo estaba a punto de cambiar. La mirada de Clara, mi madrastra, siempre tenía un matiz de preocupación, pero hoy parecía más intensa. «Clara, ¿tienes un momento?», pregunté, dudando antes de entrar a la cocina. El olor del café fresco se mezclaba con el aroma del pan que estaba horneando. Se giró, sus ojos azules brillando con una mezcla de compasión y cansancio. «Claro, Sofía. ¿Qué sucede?». Secó sus manos en el paño y se acercó a mí. Quería desahogarme, contarle todo lo que pasaba por mi mente, pero las palabras parecían atoradas en mi garganta. «Yo solo quería saber cómo estás», mentí, forzando una sonrisa que ni siquiera me convenció. El silencio se instaló entre nosotras, y sentía que, por más que intentáramos, había un abismo entre nuestras almas. «Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad?», insistió Clara, tratando de romper la barrera invisible que nos separaba. «Me doy cuenta de que no estás bien». «Estoy bien», respondí, pero mi voz falló.
y ella levantó una ceja, dudando de mi afirmación. Su mirada era una invitación a la verdad, pero no podía abrirme. El dolor y la confusión eran como un laberinto del que no sabía cómo salir. Después de un momento, cambié de tema. ¿Cómo está el pan? Mi intento de desviar la conversación la hizo sonreír, pero la preocupación aún estaba presente en su rostro. Está casi listo. ¿Quieres ayudar?, preguntó Clara, y acepté, aunque sabía que era solo una forma de evitar la conversación que realmente necesitaba tener. Mientras amasábamos la masa, el silencio se convirtió en un aliado, y me perdí en mis pensamientos. En los días siguientes, la sensación de desesperación aumentó. La escuela era mi refugio, pero incluso allí, la soledad me seguía. Fue entonces cuando conocí a doña Elena, la trabajadora de la escuela que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable. Parecía entender el dolor que llevaba dentro, y deseaba poder abrirle mi corazón. Ese día, al verla organizando algunos libros en la biblioteca, me acerqué con cautela. «Hola, doña Elena», dije, con la voz temblorosa. «¿Puedes ayudarme con algo?» «Claro, querida. ¿Qué necesitas?» Me miró con tanta amabilidad que casi me hizo querer llorar. Es que a veces me siento tan sola, y solo quería hablar con alguien que entendiera. Las palabras salieron como un susurro, y temí que no comprendiera la profundidad de lo que estaba diciendo. «Estoy aquí para eso», respondió, sosteniendo mi mirada. «Si quieres, podemos hablar en un lugar más tranquilo». Sentí un calor en el pecho, una esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría finalmente encontrar un espacio seguro. «Sí, por favor». Nos dirigimos a una sala vacía. Me senté en una silla, y doña Elena se acomodó a mi lado. «¿Qué te está molestando, Sofía?» Su voz era suave, pero firme, como si quisiera que supiera que realmente le importaba. «Mi padre no es quien me gustaría que fuera», comencé, las palabras saliendo como un desahogo reprimido. «A veces él es muy cruel, y no sé cómo lidiar con eso». La expresión de doña Elena cambió, y me di cuenta de que había captado la gravedad de la situación. «Sofía, es importante que sepas que no estás sola. Muchos niños pasan por situaciones difíciles, y tienes la fuerza dentro de ti para superar esto». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, y las dejé caer, aliviada de finalmente tener a alguien que parecía entender. «Pero no sé qué hacer. Me siento atrapada. Eres más fuerte de lo que imaginas, y hay recursos que pueden ayudarte», dijo, dándome un pañuelo. «A veces la primera parte de la sanación es simplemente hablar sobre lo que está sucediendo». La conversación con doña Elena me dio un atisbo de esperanza, pero al mismo tiempo, una sombra de miedo se instaló en mi corazón. ¿Qué pasaría si mi padre descubría que estaba hablando de él? La idea de su ira me paralizó, pero sabía que necesitaba ayuda. Cierta noche, mientras intentaba dormir, escuché a mi padre hablando por teléfono en la sala. La curiosidad me llevó a acercarme a la puerta entreabierta. ¿Qué estaba haciendo tan tarde? «Sí, está todo bajo control», decía, su voz baja y amenazante. «No te preocupes, me encargaré de esto. Nadie se enterará». Un frío recorrió mi espalda. ¿Qué estaba ocultando? Las palabras resonaban en mi mente, y el miedo se apoderó de mí. Necesitaba saber más, pero también sabía que eso podría ponerme en peligro. Mi corazón latía acelerado, y una sensación de que algo oscuro se acercaba se instaló en mi pecho. Miré mi reflejo en el espejo, y no reconocí a la chica que allí estaba. El rostro pálido, los ojos hundidos, traicionaban la realidad que intentaba ignorar. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba embarazada. ¿Cómo había podido suceder esto? Aún era solo una niña que había sido llevada a vivir con un hombre que me hacía sentir tan pequeña y despreciada. El miedo se instaló en mí como un visitante no deseado, y no sabía cómo deshacerme de él. Las horas pasaron, pero la angustia dentro de mí solo crecía. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué diría mi padre? La única persona en la que pensaba era en Clara, mi madrastra. Necesitaba contárselo. Necesitaba a alguien a mi lado. Sabía que no podría ayudarme de verdad, pero el desespero me empujó hacia ella. «Clara», comencé, con la voz temblorosa. Ella estaba en la cocina organizando algunas frutas. El dulce aroma de los mangos maduros me dejó nostálgica, pero el recuerdo de la infancia feliz parecía una vida distante. «Clara, necesito hablar contigo. Es importante». Ella se dio la vuelta, la expresión en su rostro cambiando de curiosidad a preocupación. «¿Qué pasó, Sofía? Estás pálida». «Yo estoy embarazada», dije, las palabras saliendo como un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella me miró como si acabara de decir que había visto un fantasma. «¿Embarazada?», repitió Clara, la voz casi inaudible. «¿Pero cómo? Tú no puedes».
esto no puede estar pasando. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. No sé cómo sucedió, Clara. Solo sé que estoy asustada y no sé qué hacer. Ella dio un paso atrás, como si fuera una bomba a punto de explotar. Sofía, esto es serio. Necesitas contárselo a tu padre. No, no puedo hacer eso, grité, la voz llena de desesperación. Se va a enojar. ¿Sabes cómo es? Clara cerró los ojos por un momento, respirando profundo. Sofía, necesitas ser realista. No podemos ocultar esto. Si él se entera de otra manera, puede ser mucho peor. La sensación de soledad me envolvió como una manta fría. La última cosa que quería era enfrentar a mi padre, pero, al mismo tiempo, la idea de enfrentar el futuro sola era insoportable. ¿Qué haría? ¿Cómo cuidaría de un bebé? Ni siquiera había podido cuidar de mí misma hasta ahora. Yo solo quería que las cosas fueran diferentes, murmuré, mirando al suelo. Clara no dijo nada. El silencio entre nosotras era pesado y podía sentir la distancia creciendo. El pavor se transformó en un profundo desespero, y me di cuenta de que estaba más sola que nunca. Esa noche, todo se volvió aún más confuso. Las dolores comenzaron a surgir, y no sabía si eran causadas por el miedo o por algo más físico. Me acurruqué en mi cama, tratando de consolarme, pero el desespero solo crecía. La idea de dar a luz sola me aterrorizaba. ¿Y si no podía? ¿Y si mi padre descubría antes de que estuviera lista? El tiempo pasó, y el dolor se intensificó. No sabía si era hora de ir al hospital o si debía esperar. Las horas se arrastraban, y me sentía atrapada en un túnel oscuro, sin salida. Cuando finalmente decidí que necesitaba ayuda, fui a la sala. La visión que encontré me paralizó. Había extraños allí, personas que no reconocía, con miradas frías y preocupadas. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, la voz fallando. Estamos aquí para ayudar, dijo una mujer, pero la forma en que lo dijo no trajo consuelo. Estaba tan confundida, tan perdida, y el miedo se transformó en pánico. No quiero ayuda de ustedes, grité, retrocediendo, pero el dolor se intensificó y la realidad comenzó a desvanecerse ante mí. Estaba sola nuevamente, con el corazón destrozado, mientras esas sombras se acercaban, llevándose lo que más temía perder. La vida en casa se había convertido en un ciclo interminable de dolor y soledad, como si estuviera atrapada en una trampa sin salida. Las paredes de mi cuarto, una vez un refugio, ahora parecían encerrarme. El abuso de mi padre no era solo físico, se había infiltrado en cada parte de mi existencia, como un veneno silencioso que corroía mi alma. Me sentía como un fantasma, vagando por un lugar que no era mío, rodeada de sombras que parecían reírse de mí. En una noche de tormenta, las gotas de lluvia golpeaban con fuerza las ventanas, resonando con la tormenta que se formaba dentro de mí. El viento aullaba, y yo me había encerrado en mi habitación, lejos de todo y de todos. La oscuridad era un consuelo, un manto que me envolvía y me permitía perderme en pensamientos. Miré al espejo. Mi imagen reflejada era un recordatorio cruel del dolor que llevaba. Un día escaparé, murmuré para mí misma, la voz áspera y llena de determinación. Un día encontraré una salida. Aquella promesa resonaba en mi corazón como un mantra, un hilo de esperanza que no podía dejar de cultivar, incluso en medio del desespero. Mientras la tormenta rugía afuera, cerré los ojos e imaginé un futuro diferente. Un futuro donde podría ser libre, donde no necesitaría mirar hacia atrás, donde mi pasado no me aprisionara. Las imágenes de una vida sin miedo se formaron en mi mente, y me aferré a ellas como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Los días se arrastraban, y la situación en casa parecía empeorar. Mi padre, una sombra de lo que alguna vez fue, enfermó. La furia que solía dominar sus acciones ahora era reemplazada por una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Las crisis de ira eran ahora episodios de debilidad, y lo veía tambalear, perdido en sus propios demonios. Había algo perturbador en la forma en que la dinámica entre nosotros cambiaba. Yo, que siempre había sido la presa, ahora estaba frente a un depredador debilitado. La inversión de roles me dejaba confundida. Una mañana, mientras él se sentaba a la mesa, con la expresión cansada y los ojos opacos, no pude contener la curiosidad. «Papá, ¿te sientes bien?», pregunté, con la voz temblorosa, casi un susurro. Él levantó la mirada, y por un breve momento, vi no solo a un hombre que me había maltratado, sino a un ser humano roto. «No estoy seguro, Sofía», respondió con la voz baja, casi un lamento. A veces siento que todo lo que hice fue en vano. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué debía sentir? ¿Compasión? ¿Rabia? No lo sabía. Lo miré.
tratando de entender quién era ese hombre que solo conocía como el autor de tanto dolor. Tú puedes cambiar, papá, dije, sin saber si realmente creía en mis propias palabras. Todavía hay tiempo. Él se rió, pero no fue una risa de desprecio. Era una risa amarga, como si se riera de sí mismo. ¿Crees que puedo cambiar? Sofía, soy lo que soy, y tú solo debes alejarte de mí. No quiero que te conviertas en como yo. Esas palabras resonaron en mi corazón. No quería ser como él, y tampoco quería que él siguiera así. El dilema crecía dentro de mí. La debilidad que mostraba no borraba las cicatrices que había dejado en mí. No puedo simplemente olvidar lo que ha pasado, dije, con la voz firme, aunque mi corazón estaba en conflicto. Las marcas que dejaste en mí no desaparecen. Él desvió la mirada, y por un momento, el silencio entre nosotros se convirtió en una barrera impenetrable. Quería gritar, llorar, liberarme de esa conversación que me dejaba aún más confundida. La tormenta afuera había disminuido, pero la tormenta dentro de mí continuaba. Necesitaba una salida, y cada segundo que pasaba me hacía sentir que esa libertad estaba cada vez más lejos. Un día me iré, declaré, decidida. Un día encontraré la manera de liberarme de ti y de lo que representas. Él no respondió, y esa ausencia de palabras fue todo lo que necesitaba escuchar. Sabía que el cambio estaba en camino, pero ¿qué significaría eso para nosotros dos? El futuro aún era incierto, y la batalla interna que enfrentaba apenas había comenzado. El silencio en la casa era casi ensordecedor, roto, solo por el sonido de la respiración pesada de mi padre. Estaba sentado a la mesa, con los hombros encorvados, como si todo el peso del mundo estuviera sobre él. Nunca pensé que ver a un hombre tan fuerte parecer tan frágil sería tan perturbador. La rabia y el miedo que siempre sentí por él comenzaron a mezclarse con una extraña compasión. Me acerqué hesitante. «Papá», mi voz sonó débil, casi como un susurro. Él no levantó la mirada, pero sabía que me escuchaba. «¿Estás bien?». Finalmente, miró hacia mí, y su mirada cargaba una vulnerabilidad que nunca había visto antes. «No necesitas preocuparte por mí, Sofía», respondió, pero su voz temblaba, revelando un lado de él que nunca había imaginado que existía. «Me preocupo. Sí, pareces diferente», dije, dudosa pero decidida a mantenerme firme. «¿Qué está pasando?». Suspiró, y por un momento, parecía que las paredes a nuestro alrededor iban a derrumbarse. «A veces las cosas no son como parecen, niña. A veces, solo somos productos de las circunstancias que nos rodean». Sus palabras flotaron en el aire, y no sabía cómo reaccionar. ¿Era esa una confesión o un intento de justificar sus actos? «¿Estás diciendo que también eres una víctima?», cuestioné, la confusión apoderándose de mí. «Pero tú me lastimas, papá. Siempre me has lastimado». Él cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando contra una tormenta interna. «Lo sé, y me arrepiento. La vida no me dio muchas opciones, y no soy la persona que crees que soy. No sé cómo lidiar con esto». Sus palabras me dejaron en shock. ¿Cómo podía sentir compasión por alguien que me había causado tanto dolor? Pero, de alguna manera, la revelación de sus inseguridades me hizo vislumbrar la fragilidad humana que todos llevamos dentro. «Nunca intentaste decirme esto antes», murmuré. «No sabía cómo», respondió, con la voz entrecortada. «El dolor se convierte en un reflejo de lo que somos, y no soy un buen hombre, Sofía. Solo quería ser más, para ti, para tu madre, pero fallé». Sentí un nudo formarse en mi garganta. «Podrías intentar cambiar. Podríamos intentar juntos». La esperanza brotó dentro de mí, pero rápidamente me di cuenta de que no era suficiente. No podía quedarme atrapada en una promesa vacía. En los días que siguieron, decidí que necesitaba el valor para salir de ese lugar. Y entonces, Cara apareció en mi vida. Una mujer que parecía haber salido de un cuento de hadas, con una sonrisa acogedora y un abrazo que hacía que el mundo pareciera menos doloroso. Cuando finalmente tomé el valor para huir, fue ella quien me acogió. «Sofía, aquí estás a salvo», dijo, mientras me conducía a su casa. El olor a café fresco y pasteles recién horneados invadió mis fosas nasales, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí cómoda. «Cuéntame sobre ti». «No sé por dónde empezar», respondí, la inseguridad trasluciendo en mi voz. «Mi vida es complicada. Empieza por lo que esté más cerca de tu corazón», sugirió Cara, sentándose a mi lado. «Estoy aquí para escuchar». Y así, poco a poco, comencé a abrir mi corazón. Hablé sobre el miedo que sentía hacia mi padre, sobre la soledad que me había acompañado durante años, y la búsqueda incesante de una identidad que parecía siempre escapar de mí. Cara escuchaba atentamente, y sus palabras eran como un bálsamo para mis heridas.
No estás sola, Sofía, dijo con firmeza. Todas estamos luchando de alguna forma. Lo que estás pasando no define quién eres. A cada encuentro, me sentía más fuerte. Su apoyo me animó a asistir a grupos de apoyo, donde conocí a otras mujeres que también llevaban sus propias cicatrices. Era un alivio compartir historias, reír y llorar en un espacio seguro. Comencé a darme cuenta de que, a pesar del dolor, había un futuro posible. Esa noche, al mirarme en el espejo, vi una nueva versión de mí misma, una mujer dispuesta a luchar por su libertad y por un nuevo comienzo. «Puedes hacerlo, Sofía», susurré a mi reflejo, con la determinación palpitando en mi pecho. El pasado aún me atormentaba, pero la esperanza de un futuro mejor comenzaba a brillar, aunque tenue, como una llama en medio de la oscuridad. Mi corazón se aceleró al ver el correo en la pantalla de mi computadora. El nombre de la remitente, Clara, no me era familiar, pero la línea de asunto era clara y directa. Información sobre tu madre. Estaba sola en casa, y la luz del monitor iluminaba mi rostro mientras dudaba en abrir el mensaje. Una ola de esperanza y miedo se mezcló dentro de mí, como si ambos sentimientos compitieran por mi atención. No. ¿Qué hago?, murmuré para mí misma, mordiendo mi labio inferior. Respiré hondo y hice clic en el mensaje, la ansiedad apretando mi estómago. La primera línea me dejó en shock. Sofía, conozco a tu madre. Ella está buscándote. El resto del texto se confundió en mi mente, pero una frase resonó con fuerza. Ella se preocupa mucho por ti y le gustaría encontrarte. Solté el computador y comencé a caminar de un lado a otro, la mente a 1000 por hora. ¿Qué significaba esto? Finalmente, ¿una oportunidad para reencontrarla? Recordé tantas noches en las que soñé con su rostro, de cómo sus abrazos eran un refugio seguro. Pero, ¿y si esto no era real? ¿Y si solo era otra ilusión que terminaría lastimándome aún más? Ese día tenía una reunión de apoyo programada. El grupo se reunía en un pequeño centro comunitario y sabía que necesitaba contárselo. Mientras caminaba hacia allí, el camino parecía más largo que nunca. A cada paso, imaginaba las expresiones de apoyo y emoción que verían en mis ojos, pero también me preocupaba lo que podría suceder si esto era solo otro sueño deshecho. Al entrar al salón, fui recibida por sonrisas cálidas. Clara, mi madrastra, estaba allí, así como otras mujeres que se habían convertido en amigas en los últimos meses. Cuando me senté, todos estaban ansiosos por saber cómo me sentía. «¿Cómo te has sentido, Sofía?», preguntó doña Elena, la mujer que siempre me apoyaba. «Yo recibí un correo», dije, sintiendo que mi voz temblaba. «Sobre mi madre». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Clara abrió los ojos de par en par, y vi su rostro iluminarse con una mezcla de esperanza y preocupación. «¿Qué decía?», preguntó, su voz casi un susurro. «Ella está buscándome», declaré, intentando mantener la compostura. La mujer que me escribió dijo que se preocupa por mí. «Eso es increíble, Sofía», exclamó una de las participantes, levantándose. «Debes encontrarla. Debe ser tu oportunidad de entender todo». Pero la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. ¿Y si no es lo que espero? ¿Y si descubro algo que no quiero saber? No puedes dejar que el miedo te detenga, dijo Clara tomando mi mano. Te mereces encontrar a tu madre y saber la verdad. Asentí con la cabeza, pero la duda aún flotaba sobre mí. Después de compartir la noticia, todos comenzaron a hacer preguntas y ofrecer consejos, pero con cada palabra sentía que la inseguridad crecía en mi pecho. Era hora de actuar, pero ¿qué era lo que realmente quería? ¿Qué encontraría al final de este camino? Finalmente, tomé valor y respondí al correo de Clara, programando un encuentro. El día llegó, y cuando entré al café donde nos encontraríamos, mi corazón parecía un tambor ensordecedor. Clara era una mujer de apariencia amigable, con cabellos rizados y una sonrisa acogedora. Al verme, sus ojos brillaron. Sofía se levantó, y el calor en su voz me hizo sentir a gusto. «Es tan bueno conocerte finalmente. ¿Sabes dónde está mi madre?», pregunté, la ansiedad casi impidiéndome respirar. «Sí», respondió, pero la sonrisa dio paso a una expresión más seria. «Pero antes de hablar de eso, hay algo que necesitas saber. Existen secretos sobre el pasado de tu madre y tu padre que necesitas entender». Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué podría ser tan oscuro? El pasado que siempre quise descubrir podría ser más complicado de lo que imaginaba. Y entonces, la pregunta que cruzó por mi mente, ¿quién realmente era mi madre?